Bueno, pues buenos días. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar la grabación ahorita. Solo déjenme que guarde estas páginas, si no se me enreda todo. Ya. Hoy vamos a trabajar el tema de profetismo. Entonces, Miriam, si quiere venirse para acá para no poner, porque solo usted va a estar. Para que lo vea. Acércate más y más, pero mucho más. Es que aquí presencial, pues solo tenemos a Miriam. Y virtual, a ver. Las demás personas se disculparon por distintas razones. Así es que hoy vamos a entrar ya en la sesión 10, el profetismo. Y se recuerdan que siempre lo que tenemos es el tema, lo tenemos que contextualizar en la historia. O sea, siempre necesitamos un poco de historia. Porque todos van siendo procesos que se van desarrollando de acuerdo a las circunstancias históricas. Entonces, ya hemos dicho que cada vez que entramos a un libro, lo primero que tenemos que hacer es leer la introducción del libro, porque esa introducción nos va a poner en contexto histórico, en contexto literario, en la causa y la razón por la que se puso por escrito ese mensaje y lo que se quiere transmitir. Y tenemos que fijarnos en la forma literaria, o sea que acordarse siempre hay que acordarse que fueron tradiciones orales que luego se pusieron por escrito, que se recopilaron para ponerlas en escrito. Entonces están mezcladas. Todo eso lo hemos aprendido y no lo podemos olvidar. Por eso yo lo repito casi en todas las clases para tenerlo presente. Entonces, hemos ido viendo, si ustedes ven, vamos por la sesión 10, pero si ustedes se van fijando desde el principio, en la introducción, tenemos primero, vimos la geografía, ¿se recuerdan? Sí. La geografía, pusimos mapas donde estaba ubicado, cuál era la parte de Israel. Luego dimos un panorama histórico literario. O sea, todo ese proceso, ustedes vieron cómo fue que largo el proceso oral, pero de muchos siglos, y luego el proceso de pasar esa parte oral a literatura, o sea, escribirlo, pues también fue larguísimo, porque vimos las dificultades, no había papel para escribir, utilizaron que las pieles de un animal, que las hojas de una planta, entonces, y luego la tinta, y luego cómo se iba a hacer, y eso se arruinaba. Entonces se tenía que volver a escribir, a ir transcribirlo nuevamente. Y entonces, ¿qué era lo que estaban poniendo por escrito? Todas las tradiciones orales, toda la sabiduría oral que se había transmitido de boca en boca, ¿verdad? Entonces, todo eso lo vamos teniendo ahí. Entonces, así vemos que cuando ya están establecidos los rollos, porque no eran libros, ¿verdad? Los rollos, cuando ya se establecen, pues vamos a ver que para una forma adecuada a nosotros, se fue poniendo ahora, como lo tenemos en un libro, ¿verdad? Pareciera que es un libro, pero ya sabemos que es una biblioteca pequeña, pero es una biblioteca porque ahí hay 73 libros, ¿verdad? Y ya vimos que en esos libros, pues hay un mensaje que lleva desde el principio hasta el día de hoy un hilo conductor. Pero las circunstancias de la época no cambian el mensaje, cambian las circunstancias. Entonces, lo que sí cambia es el lenguaje, como se transmite el mensaje, de acuerdo a esas circunstancias que se han cambiado. Entonces vimos primero la reflexión de los primeros 11 capítulos en relación al Pentateuco, o sea, el Génesis, que está dividido del 1 al 11, es una parte que decíamos como la historia universal,
y la historia de la salvación que empieza con Génesis 12. Y ahí empezamos ese caminar por la historia desde Abraham. Vamos nosotros también siendo nómadas, viendo cómo él va reconociendo a Dios en su historia, en sus momentos dolorosos, cómo él mantiene un diálogo, una amistad, una relación. Y después vemos cómo Dios le va haciendo promesas que se van cumpliendo. Un cumplimiento de la promesa es el nacimiento del pueblo. Eso pasa hasta mucho tiempo después. Ya no lo ve Abraham, porque pasa con Moisés en el Sinaí. Ya han pasado ¿cuántos siglos? Un montón, porque estuvieron en Egipto más de 450 años. O sea, ¿cuántos siglos para que se cumpliera la promesa? Pero se cumple. Ahí está. Y está en Éxodo, ya no está en Génesis, vemos todo el proceso, Abraham, Isaac, Jacob, nómadas, y luego cómo van a Egipto a través de José, por envidias, porque lo venden, por tanta cosa, pero Dios va desarrollando un proyecto de salvación en la historia, a pesar de las traiciones, egoísmos, envidias y todo lo que existe en nuestra humanidad. Bueno, pues se forma el pueblo prometido en el Sinaí y luego hay que entrar, ya hay un pueblo, pero falta la tierra. Entonces la promesa es que va a haber mucha gente, pero tiene que haber un lugar, una tierra. Entonces, en el 8 vimos la entrada a la tierra prometida, pero para eso tuvo que haber pasado números, cuánto tiempo en el desierto, todas las normativas en Levítico, y el Deuteronomio, acuérdense ustedes que es siempre la reflexión que se va actualizando, Deutero segundo, se va actualizando en las distintas circunstancias. Bueno, pues luego se entró a la tierra prometida a través de Josué, ¿se acuerdan? Y entonces hay una certeza en la mente israelita que es Dios quien está dando la tierra prometida. Y entonces hablábamos en aquel momento como la gente dice, bueno, pero ¿cómo Dios dio una tierra que ya estaba habitada? Bueno, la tierra es de Dios. Y lo que nosotros tenemos que aprender es a vivir con los demás que no queremos. ¿Verdad? Ahorita el Papa Francisco nos habla, en este mes dice, oremos por los migrantes. Han tenido que salir de su casa por distintas circunstancias y luego son vistos como amenaza, como sucios, como ladrones, como, bueno, el Papa dice, todo eso es un dolor más que le estamos ocasionando. Les tenemos miedo, no, dice el Papa, abramos la puerta al hermano que sufre. Bueno, ¿quién va a abrir la puerta? Pues, él lo hace, él lo hace, él lo hace allá. Bueno, luego entramos entonces al tema de entra la tierra, va migrando, va aquella mujer que los ayuda, ¿se recuerdan? Sí. Y les da hospedaje a estos dos. Y bueno, después vimos en 2 sesiones el tema de la monarquía, que ellos había pasado el periodo de los jueces, que así se gobernaron cuando ya estuvieron en Canaán, pero igual los jueces se corrompieron. Entonces empieza a pedir, como las otras naciones, tener un rey. Y vemos el tema, Samuel fue el último juez, pero lo vimos en la monarquía como el primer profeta que unge al primer rey que es Saúl y luego a David. Y luego vimos cómo la monarquía se destruye, se rompe en 2 cuando muere Salomón, porque su hijo Roboam no puede gobernar, se divide en el norte y el sur. En el norte se quedaron 10 tribus y el sur con 2. Vivieron en un tiempo hasta el 728 el norte y fue destruida por los asirios, y luego el sur en el 560 y algo por Babilonia. Bueno, entonces todo eso ya lo vimos rápidamente y ahora entramos en un movimiento que es el profetismo. Pero este movimiento o este fenómeno va paralelo a la monarquía, si se dieron cuenta, ¿verdad? Aunque nosotros en Israel empieza con el monarca, por decir así, ya como institución, pero ya si nosotros leemos en Abraham, que es el Génesis,
vamos a ver que en algunos textos se va a decir de Abraham que es un profeta. Y también se va a decir de Moisés que es un profeta. Y José, aunque no se diga que es un profeta, pero se le tiene como un visionario. Y también a veces al profetismo se tiene como un visionario. Entonces, vemos que aunque no está establecido como institución, ya en los libros aparecen, ¿quién es un profeta? Pues es el que habla en lugar de Dios. Es como decir la boca de Dios. Y está consciente. Entonces dice aquí, pues ya los puse en contexto todo lo que hemos visto, ¿verdad? A través de este primer semestre. Y entonces dice que el fenómeno del profetismo es uno de los elementos más trascendentales de la historia de Israel en el contexto del anuncio mesiánico. O sea, la importancia para que nosotros lo estemos viendo es porque el profeta, a través del mensaje que Dios le transmite y ante la necedad del pueblo de no poder cambiar su realidad, pues entonces el profeta empieza a anunciar que Dios lo va a hacer él mismo. Va a enviar, ya en el Éxodo y en Números tenemos que cuando la gente se queja o está tan triste por la muerte de Moisés, pues ahí tenemos un anuncio en el Deuteronomio, me parece que es capítulo 6, donde Dios dice, yo suscitaré entre ustedes alguien más grande y mejor que Moisés. Pues ahí ya tenemos el anuncio, ¿verdad?, del mesianismo, que va a tener un recorrido a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Porque no aparece al día siguiente. Eso fue con Moisés, imagínense, hasta 1500 años después, Jesús es encarnado. Pero lo importante es eso, conocer y profundizar en toda esta historia que nos tiene que hacer conciencia en una cosa. La Biblia no cae del cielo así como la tenemos hoy. Tampoco la podemos leer así. Tenemos que entrar en todos los contextos para sacar la verdadera riqueza, que es el sentido histórico, el teológico y obviamente el literario, porque no podemos confundir el género literario con el mensaje, que es lo que a veces hacemos. Entonces, eso es el mensaje que recogen los escritos de los profetas, que nosotros vamos a ir viendo y profundizando, y ustedes lo tienen en su manual, ¿sí? ¿Verdad? Espérenme que esto se traba, y se traba, yo creo que con el frío también se traba esto. Bueno, entonces dice que la palabra profeta en hebreo, en latín es profeta, así se escribe, aquí, para que no se le doble la cabeza a mi y en hebreo significa naví, ¿verdad? O sea, lo que profeta en hebreo es naví. Hombre que por señales o cálculos de hechos previamente, conjeturas, predice acontecimientos futuros. Bueno, eso es cuando la Biblia va a utilizar, por ejemplo, el visionario, ¿verdad? El visionario a veces va a decir, vamos donde el visionario, y se están refiriendo al profeta. O cuando está anunciando, como en el caso del mesianismo, a alguien que va a surgir para arreglar toda la situación, ¿verdad? Entonces está anunciando, está diciendo, ¿verdad? Prediciendo algún acontecimiento futuro. Pero lo más importante para Israel es que este hombre habla en nombre de Dios y por inspiración de Dios. Porque el profetismo no es solo de Israel. Todos los otros países también tienen, los cercanos a Israel también tienen su profeta, sus profetas. Pero la diferencia entre los otros y los de Israel es que los de Israel son hombres que hablan en nombre y por inspiración, pues, como la boca de Dios que les decía, ¿verdad? Entonces, dice que, pero la fe en un Dios único y personal, creador del cosmos, señor de la historia, junto con la referencia de la alianza como base de la relación entre Dios y su pueblo, van a colocar el profetismo bíblico en una categoría aparte. Entonces, eso
para que lo vean ustedes en su folleto, en su manual, y ustedes lo subrayen, ¿verdad? Porque se dan cuenta de que es la parte extraordinaria del profetismo en Israel. Primero, ¿qué cosa? Primero, hablan en lugar de Dios. Eso es lo primero de lo primero. Lo segundo, dice, la conciencia, tienen que transmitir, lo que transmiten es la conciencia de que Dios es creador y señor de la historia, ¿verdad? Eso tiene implicaciones. El que nosotros digamos que el Señor, que Dios es creador y Señor, es que nosotros somos criaturas, ¿verdad? Entonces estamos no sometidas a la fuerza, sino voluntariamente porque así lo entendemos a Dios, ¿verdad? Porque es el Señor. Lo dejamos reinar, no usurpamos su lugar, porque es el Señor de la historia. Luego que ha hecho una alianza, la creación, la alianza, son temas que van a recorrer toda la escritura. Y que por esa alianza Dios hace una relación con los seres humanos. Eso es lo que ellos van a transmitir. Sobre todo cuando van a hablar a la gente de Israel, ¿cuál es el problema? Que no han sido fieles a la alianza, que la rompieron, ¿verdad? Que no le están dando el lugar a Dios que le corresponde por derecho, sino se lo están dando a un ídolo, al Baal o a una persona, al rey. Entonces, son los temas. Entonces, la vocación del profeta le concede una especial claridad y sensibilidad para interpretar los signos de los tiempos. Eso lo tenemos apenas en la página 87. ¿Ya lo encontraron? Sí, ya lo encontré. En la 87, sí, ¿verdad? Ok. Es el término del profeta. Muy bien. Entonces lo tienen en la página 87 de su manual. Tienen esa capacidad sobrenatural para cumplir la misión, que es la intuición. Puede interpretar los signos de los tiempos y tener la intuición que le acompaña. Y esa intuición no es porque sea muy inteligente o muy sensible, no, es la fuerza de Dios que le va dando esa capacidad. Porque es que nosotros, todo lo que sale en nosotros pensamos, ay, es que porque soy así, yo soy tan sensible, yo me doy cuenta, yo soy tan observadora. No, es Dios que va dando esa capacidad para ir desarrollando su reinado, que es lo que nosotros pedimos, venga a nosotros tu reino. Y ese reino es primero darle lugar a Él central en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra familia, e ir organizando todas estas relaciones de acuerdo a su voluntad. Ese es el reino. Entonces, luego tiene, todo eso lo tienen ustedes en esta parte, la vocación del profeta. Luego los orígenes del profetismo hebreo. En su folleto ustedes tienen en el numeral 2, en la página 87, donde les dice que el profetismo de Israel tiene origen lejano. Ya Moisés era llamado profeta, Abraham también. El Deuteronomio ya va a hablar de que hay falsos profetas, ¿verdad? Y luego, al final de la época de los jueces, decíamos que Samuel es visto como el último juez y el primer profeta. Ahí van surgiendo, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros vimos la monarquía, nosotros ahí no estudiamos a determinados personajes que aparecen en la monarquía. Por ejemplo, aparece Natán, que es el que le va a hacer conciencia a David que ha pecado, ¿verdad? Ha cometido adulterio, asesinato, y David, como todos los reyes, pues él ha sentido que es el Señor de su historia, ¿verdad? Y entonces no tiene ningún remordimiento, hasta que llega el profeta y lo hace consciente. Ojo con eso, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos estar muy contentos de hacer las cosas así, sin darnos cuenta, pero Dios
nos pone, y a veces alguien que nos viene a hablar trae ese movimiento profético, decirnos, mira, lo que estás haciendo no está, y nosotros reaccionamos como reacciona el pueblo de Israel. ¿Y quién es usted para venirme a decir a mi casa? Y de repente es la voz de Dios que me está poniendo ante la realidad, así como Natán a David. Van a haber también otros profetas que no van a aparecer temas escritos de él, como Elías y Eliseo, que ahorita se ha estado leyendo en la primera lectura de las misas, ¿verdad? Disculpe, Betsaida, pero quien unge a Samuel, A Saúl es Samuel, ¿no? Samuel. Y a David también Samuel. Solo que en David, Natán es el que hace ver su pecado, ¿ah? Sí. Sí. Y David es ungido varias veces, porque David es ungido aún cuando Saúl era rey. Es ungido por Samuel. Después es ungido cuando ya él recibe la monarquía y después las tribus se unen porque hacen una confederación y es ungido 3 veces. David, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo eso. Sí, sí. Entonces, dice que en los albores del profetismo institucional, o sea, cuando ya se vuelve institución, Samuel se le llama vidente, reconocido por el pueblo como el hombre de Dios, como un sabio visionario. Eso lo tienen en la página 87, como un visionario de Dios. Que ve la vida del pueblo desde la óptica de Dios. Entonces, la gente así lo ve. Por eso cuando a Saúl se le pierden las burras, dice, ¿verdad? El ayudante le dice, vamos al visionario. Sí, él nos va a decir dónde está. Pero en eso está el proyecto de Dios de elegirlo a él como rey. Entonces, ya vimos la palabra y el uso bíblico que se da al profeta, todo eso ya lo vimos. Ahora tenemos aquí la identidad del profeta. Pero esta diapositiva no la tienen en el folleto ustedes, no, para que le pongan atención, sí, porque sí, tienen orígenes del profetismo y después tienen tipo de profetas. Después tienen tipos de profetas y después tienen misión de profeta, pero no tienen la identidad. Entonces, en la identidad, fíjense ustedes, en los relatos de vocación, pero esto va a ser en los profetas que tenemos escritos de ellos. Entonces tenemos profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores se les llama así al que tiene un gran escrito, o sea que su obra tiene muchos capítulos. Aunque con Isaías, que es el que tiene bastantes capítulos, tenemos 3 Isaías, o sea, un Isaías que está antes del exilio, otro en el exilio y otro después. O sea, son distintas personas, ¿verdad? Sí. Pero tenemos todo ese escrito. A Ezequiel, a Jeremías, a Amós, o sea, son profetas mayores, pero no mayores porque sean mejores, sino tiene que ver con la escritura, porque la escritura abarca varios capítulos. Y profetas menores porque la escritura a veces solo tiene un capítulo o 3 capítulos, son pequeñas las obras. Pero en cada uno de estos escritos vamos a encontrar el tema de la vocación o la llamada. Incluso Amós, Oseas, creo ser que dice, pues es que yo ni siquiera soy profeta. Yo soy agricultor de Casimor, dice, no sé qué, y cuidando rebaños, soy pastor, yo no soy profeta, pero vino la voz de Dios y me dijo, ve, entonces ahí nosotros tenemos que fijarnos en esa identidad, que no es porque a ellos se les ocurre, sino que son primero llamados y luego enviados a una misión. Entonces, así es como ellos comprenden su misión y así es como lo vieron los discípulos de ese tiempo, ¿verdad? Estos relatos coinciden en destacar 4 rasgos principales. La vocación que se va a contar en cada uno, y ahí tienen ustedes la cita, si quieren le toma foto
A mí me gusta verlo de nuevo en Bueno. video, Ok. porque hay cosas que se me pierden. Cuando uno vuelve a ver, Bueno. ahí aprovecho yo. Entonces, dice que lo primero es llamados y enviados por Dios. El que es llamado se transforma en enviado, porque es llamado para alguien, ¿no? Ay, qué bonito me llamó, me eligió, no, hay una misión, ¿verdad? Alguien que no actúa por su propia cuenta, sino por cuenta y en nombre de Dios. Eso tiene que estar consciente siempre. Sí. Lo que va a decir es lo que Dios quiere que diga. Fíjense que incluso Jesús hace eso en el Evangelio de Juan. Ustedes se van a dar cuenta que Jesús no es nada original en el Evangelio de Juan, porque Él dice lo que el Padre quiere que diga, Él hace lo que el Padre quiere que haga, Él no se aparta del Padre, pero para nada. Y lo único que quiere es cumplir la voluntad del Padre. Él se sabe. Por eso a Jesús también le van a decir que es un profeta, ¿verdad? Sí, pero luego Él va a decir, y aquí hay uno que es más que un profeta. No solo es la palabra de Dios, sino está encarnado. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, más. Luego, esa misión a la que es enviado, pues dice, no puede guardar para sí la experiencia de Dios. No, esto me lo enseñó solo a mí, yo me quedo con eso. No se puede. Lo tiene que transmitir. Y fíjense que si ustedes se recuerdan de Jonás, que es un profeta, pues Jonás no quiere cumplir con lo que Dios le manda, ¿verdad? Él no quiere, enojado, porque no quiere que Dios perdone a Nínive, ¿verdad? Porque ha sido terrible con ellos y él quiere que Nínive sea castigada. Y Dios dice, no, tú antes de eso anda a predicarles de que yo los voy a perdonar si cambian. Pues no, dice Jonás, yo no voy a decirles eso porque yo no quiero que... Y se va para otro lado, ¿verdad? Y no se puede, porque ahí ven ustedes lo simpático de la narración, porque él no quiere, ni siquiera quiere que se convierte. Pero el proyecto de Dios es perdonarlos. Fíjense que eso es importante. Lo que siempre Dios quiere para nosotros es perdonarnos, que nos perdonemos, que nos amemos, ¿verdad? Pero ahí es la resistencia aún del profeta. Pero tienen una misión y esa misión es exigente. Exige enfrentarse a personas e instituciones y a vencer sus propios miedos o sus propios, que dijera yo, deseos, porque en este caso pues él no quiere, pues Jonás no quiere. También Elías pasó un momento de angustia también, ¿verdad? Elías, bueno, pues Elías lo que pasa es de que como él es apasionado por Yahvé y se llena de ira cuando ve que le dan un lugar a los Baales y todo eso, sobre todo un tema de fertilidad y acuérdense que decíamos el tema de la serpiente, que era una divinidad cananea dedicada a la fertilidad y su culto eran orgías. Entonces, y al pueblo de Israel les llama la atención ese todo, ¿verdad? Y entonces Elías, pues es aquello que hay una sequía, eso se acaba de leer en estas semanas, ¿verdad? Y él promete que el Yahvé del pueblo va a hacer llover. Y entonces manda a su ayudante a ver al monte, hasta la altura del monte, si hay una, no, dice, no hay ni una nube. Y él ha prometido que Dios lo va, y sigue orando para que llueva, sigue, pero no tanto para demostrar, para que llueva, sino para demostrar quién es el verdadero Dios, ¿verdad? Y entonces, luego le dice el ayudante, pues hay una nubecita chiquitita que está apareciendo por allá lejos. Dice, ándale, decir a Juan que prepare, porque ya va a empezar la lluvia. O sea, aquella confianza, ¿verdad? Y a Jab que ve que no hay nada para que llueva, no le hace caso, pero de pronto viene la gran tormenta. Y después también está el tema del Carmelo, donde hace que hagan ahí un culto, un sacrificio, los profetas de Baal, que son, dice, más de 400, y él solito de Yahvé, pidiéndole a Yahvé que con un altar lleno de agua, que él haga el holocausto, que el fuego venga de él y que él asuma esa ofrenda. Pues resulta que los profetas de Baal
pues dice que están como se acostumbraba, pues haciendo gritos, laceraciones en su cuerpo y mucho show, diríamos hoy, ¿verdad? Y en cambio, Elías pues está ahí en oración plena, confiando en Yahvé, y pues Yahvé es el que hace ese holocausto, pero el problema ahí es que después mata a todos los profetas de Baal. Y Jezabel, que era la esposa de Ahaz, pues lo quiere matar. Y por eso es que él va que dice, bueno, pues entonces ya, si no me vas a cuidar, le dice a Dios, ¿verdad? Entonces ya mejor quítame la vida. Pero ahí es donde viene aquella imagen que Dios le da pan y agua. Tú levántate y sigue caminando. Y llega al Carmelo y ahí una brisa suave hace que él entienda cómo es Dios, no con esa ira, él es iracundo, ¿verdad? Es vehemente por Yahvé, dice, el celo por tu nombre me devora, ¿verdad? Pero bueno, tiene que ser. Entonces, todo eso es para que nosotros vayamos viendo de dónde viene el tema del profetismo. Luego el profeta, el ministerio de la palabra, hombre de la palabra. La palabra es su herramienta, porque él tiene que transmitir lo que va a decir y muchas veces lo va a hacer también con signos. A veces esa palabra va a ir acompañada con ciertos gestos que él va a ir transmitiendo para que el pueblo entienda. Y el mensaje va en dos direcciones. Su mensaje va más allá de una denuncia y castigo, porque el lenguaje que utiliza el profeta siempre va a ser muy duro. No es un lenguaje suave, ¿verdad? Pero su objetivo es edificar y plantar, promover cambio, o sea, conversión, alimentar la esperanza, anunciar la salvación y construir el futuro. Pero muchas veces la gente no lo entiende tanto porque hay un lenguaje muy fuerte. El movimiento profético, dice, hunde sus raíces en las grandes culturas del Antiguo Oriente. Quiere decir que hay profetas por todas las otras culturas y países de Oriente, del Antiguo Oriente. Pero en Israel adquiere un nuevo valor por las características que ya hemos dicho, ¿verdad? Que son propias del profetismo de Israel, del hebreo, ¿verdad? Que es un fenómeno típicamente religioso y cultural. El origen de su mensaje está en una comunicación directa e indirecta por parte de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que invade al profeta, lo transforma y lo obliga. Por eso Jeremías le va a decir, me has seducido, has sido más fuerte que yo y me has vencido, porque Jeremías era el que tampoco ya quería decir, porque dice, cada vez que hablo, me pegan, me matan, me mandan a un pozo. Ya no quiero, dice, ya no, cada vez que abro la boca es para tener desgracias, ya no quiero hablar. Exacto. Entonces dice, bueno, pero ¿qué pasaba? Dice él. Sentía como algo que me quemaba por dentro y no tenía más remedio que ir a decir tus palabras. Entonces, por eso dice, era como una fuerza. Casi lo mismo va a decir Pablo cuando dice, pobre de mí si no evangelizo, ¿verdad? Sí. Porque esa era su misión. Entonces, luego va con el término profeta. Aquí todo esto que hemos platicado de Elías, aquí lo tienen en la página 88. Ahí tienen el reino de Israel, la misión de Elías, de Eliseo, ya lo encontraron, es lo que acabamos de hablar. Y luego el término profeta en los albores del profetismo, o sea, al principio institucional, Samuel es reconocido por el pueblo como hombre de Dios, la palabra común es Naví, y el uso bíblico del término griego es profeta. Esta palabra puede iluminar tanto el presente, el pasado, como porque puede leer el signo de los tiempos. El profeta recibe esa iluminación sobrenatural para dar su mensaje al pueblo. Y la vocación del profeta le concede una especial clarividencia y comprensión para interpretar el signo de los tiempos. Entonces, aquí luego ya viene al origen del profetismo. Regresamos al 87. En el origen del profetismo vamos a ver a Samuel, ya lo hablamos, que fue el último juez, ¿verdad?
Sí. y el primer profeta. Y ya en otros lugares encontramos que ya hay falsos profetas. Fue el final del periodo de los jueces y Samuel se presenta como el último juez y el primer profeta. Y aquí es donde entran los profetas que ya hablamos, Elías y Eliseo, de la página 88. Ahora luego aquí viene los tipos. Y ya vimos también que Abraham y Moisés se les menciona como profetas, ¿verdad? Porque están custodiando la alianza. Y habían varios tipos de profetas, videntes, vinculados con la corte, o sea, eran como consejeros del rey, y también lo que ya dijimos que era, tenían una misión. La vida religiosa de Israel fue girando durante largo tiempo sobre tres ejes: el rey, el sacerdote y el profeta. Los profetas fueron testigos e intérpretes privilegiados de los acontecimientos de Dios. Esa es básicamente la característica, ¿verdad? Y dice que el profetismo se distinguió claramente de la realeza y del sacerdocio, porque no, los profetas no eran reyes, ¿verdad? Y tampoco eran sacerdotes porque no daban culto. Pero fíjense qué cosa más interesante, porque nosotros decimos de que Jesús es profeta, sacerdote y rey. Y decimos que nosotros por nuestro bautismo somos profeta, sacerdote y rey, igual que Jesús. Entonces, eso hay que entenderlo, ¿verdad? Porque aquí vemos las distintas características. El sacerdote celebra el culto, lo ofrece a Dios y lo hace en nombre del pueblo, del propio y del pueblo, el sacerdote. El profeta anuncia y denuncia y puede leer el signo de los tiempos. Y el rey sirve. El rey está ahí para servir, para administrar al pueblo. Entonces, el profeta tenía entonces una misión insustituible. Normalmente expresaba el mensaje de Dios mediante palabras y a veces con gestos. Y en lo que respecta a la forma como está escrito sus libros, ¿verdad? El profeta no era un escritor, pero eso ya lo sabemos, porque ya sabemos que todo esto fue oral y ya lo hemos repetido muchas veces, que eso se recopila y es luego se va transmitiendo de generación en generación hasta ponerse por escrito. Más bien, dice, el profeta era un orador, un predicador. Y el mensaje profético tiene su origen en lo oral, en un mensaje hablado. Pero esta tradición oral tuvo tanto significado que entonces se fue recopilando, ¿verdad? Se fue poniendo por escrito. Los libros tuvieron significado como continuación de la predicación hablada del profeta. Que es lo mismo que pasa con Jesús. Jesús no escribió nada y los apóstoles tampoco. Pero luego las comunidades van viendo toda esta riqueza y la van poniendo por escrito, la van recopilando. Entonces, en sus escritos se pueden distinguir diversos elementos. Los oráculos, fíjense, el oráculo casi siempre las personas dicen, bueno, ¿qué es un oráculo? ¿Por qué dice Esto dice oráculo del Señor? ¿Qué man? Esto es lo que dice. Sí, esto es la pregunta, ¿verdad? Sí. Entonces dice, los oráculos o dichos proféticos en los que unas veces es Dios mismo quien habla y otros el profeta quien transmite esta enseñanza, es un anuncio, una amenaza o una promesa en nombre de Dios. Los relatos en primera persona, donde el profeta refiere su experiencia, es interesante recordar que la vida del profeta es parte de su visión. O sea, cuando él narra algo de su biografía, ¿verdad? Algo, no toda, pero hay unos que dicen, pues yo nací, cuenta parte de su historia y porque no saben ni siquiera por qué Dios lo llamó.
pero ahí está él al servicio. Es interesante ver esa parte de la vida, de la misión que él mismo cuenta, ¿verdad? Por eso lo que hace el profeta es también parte de su mensaje, aunque esté hablando de él mismo, ¿verdad? Porque es para que la gente, como para poner en contexto lo que va a decir. Y el relato en tercera persona, pues se narran acontecimientos de la vida del profeta o circunstancias de su ministerio. Indican un escritor distinto del profeta, es decir, alguien que está narrando, ¿verdad? Y que está escribiendo. Tenemos un claro testimonio con el Daniel, para que ustedes lo vean, en su capítulo 6, del versículo 17 al 25. Entonces, fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros decimos que somos profeta, sacerdote y rey, pues como profeta nosotros anunciamos a Cristo. Pero lo tenemos que anunciar ¿cómo? ¿En primera persona o en tercera persona? Fíjense, lo tenemos que narrar en primera persona. ¿Por qué? Porque tenemos que partir, igual que el profeta, del encuentro que hemos tenido con Cristo. Y luego de las experiencias que a través de Cristo nosotros hemos ido viendo su rostro en las distintas circunstancias de nuestra vida. O sea, nosotros no somos un narrador en tercera persona, porque el narrador es tercera persona. Está narrando los hechos de una primera y una segunda persona. Pero nosotros no narramos o contamos lo que pasó hace 2000 años, ni nosotros no sabemos, ni vimos. Nosotros narramos, o sea, nosotros transmitimos lo que Dios hace con nosotros. Y que es lo mismo que hizo con ellos, porque no es diferente. Claro, ya hemos dicho esto, va a ser diferente la manera, la forma, pero el hecho va a ser el mismo. Entonces se narra a Jesús, se transmite a Jesús en primera persona, a partir del encuentro. Y entonces, estas son las formas más comunes que va a utilizar el profeta como formas literarias, ¿verdad? El oráculo. Dice, es la denuncia y anuncio de un castigo por las transgresiones que el pueblo ha realizado contra los mandatos de Dios. La condena generalmente va dirigida a la comunidad, pero a veces solo a un grupo o a una persona. Entonces, fíjense que esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, como ya dijimos, el lenguaje del profeta es duro. Pero nosotros no nos podemos quedar solo en el lenguaje del profeta, que es duro, ¿verdad? Porque el profeta no solo está denunciando y anunciando catástrofes, también hay que fijarse que él anuncia esperanza, anuncia novedades y sobre todo la presencia de Dios que va a arreglarlo todo. Pero nosotros debemos, porque aquí es cuando la gente se confunde en el hecho de que, bueno, y si Dios es amor, ¿por qué castiga? Porque parece que el profeta habla de castigos, ¿verdad? De castigos y de ira de Dios y de cólera de Dios, que la ira de Dios, bueno. Pero entonces nosotros debemos entender que este es el lenguaje, que aunque Él es la boca de Dios, pero Él así quiere transmitir ese mensaje por lo que vimos anteriormente, para que el pueblo cambie, se convierta. Pero no es necesariamente que Dios esté lleno de cólera, que Dios esté lleno de ira o que Dios esté amenazando una realidad para castigarla. Eso lo podemos ver más claro con Juan el Bautista. Juan el Bautista anuncia que ya viene Dios con el hacha a arrancar todo árbol que no dé buenos frutos. O sea, ahí está cabal el anuncio del castigo de Dios, ¿verdad? Porque no cambian, pero resulta que no hay tal hacha. El que aparece es Jesús en el Jordán y aparece con toda su misericordia, con toda su... Ahí nosotros podemos dar el giro del mensaje profético. Y lo tenemos en el Nuevo Testamento con la figura de Juan
y la figura de Jesús. Pero en el Antiguo, nosotros vamos a encontrar esta forma literaria con un lenguaje duro. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si el profeta dice que castiga a Dios, que Dios está iracundo, con gran cólera y que se va a vengar de todo, es el lenguaje del profeta. Realmente nosotros vamos a sufrir consecuencias de nuestros actos, pero nunca va a ser un castigo de Dios. Siempre Dios va a querer que nosotros esas consecuencias nos sirvan para un cambio y darnos cuenta y en algún momento decir, bueno, pero yo qué estoy haciendo, pues un poco como lo que le pasó al hijo pródigo, ¿verdad? Que se vio comiendo ahí, no es que Dios, no es que el padre lo estuviera castigando, sino que fueron las consecuencias de sus propios actos que lo hicieron estar comiendo como cerdo con los cerdos. Pero cuando él estuvo ahí, tuvo esa luz y ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si en la casa de mi padre hay realmente comida que aunque no me trate como hijo, aunque yo sea solo su sirviente, yo voy a regresar a la casa de mi padre. Aunque no lo hizo por amor al padre, aunque no lo hizo porque conociera, entendiera y amara al padre, por lo menos fue, si ustedes quieren, egoísta, viendo su propio bien, pero por su propio bien regresó al padre. Entonces, algo así pasa con el profeta, ¿verdad? Que utiliza un lenguaje fuerte para evitar ese sufrimiento que va a ser más grande después. Eso trata de decirle a Israel. ¿Por qué hacen alianzas con los imperios fuertes si han hecho ya una alianza con Dios? Esta alianza que han hecho con estos pueblos, estos se los van a voltear y entonces los van a... Ellos no hacen caso, creen que no, que ahí tienen la protección, que ahí tienen la ayuda y todo. Y entonces después, cuando terminan en el exilio, Pues tiene el problema. después vienen las consecuencias, ¿verdad? Que en Ezequiel van a decir, el pueblo va a decir, bueno, ¿y qué hicimos nosotros de malo? Nuestros padres se comieron la fruta y nosotros estamos sufriendo la dentera. Como decir, otros hicieron los problemas y ahora nosotros somos castigados. No, ellos mismos también han seguido el ejemplo de sus padres, va a decir Ezequiel. Entonces, hay que fijarse del oráculo y no cambia lo revelado. Lo revelado es que Dios es amor. Y nosotros vamos descubriendo el amor de Dios en todos los libros. Aún en la presencia del profeta, con el lenguaje duro, encontramos el amor de Dios que quiere que cambiemos. Como aquella mamá que le va a decir a su hijo, mira, si seguís con eso, te vas a matar. No es que esté deseando el que se mate, ni quiere evitárselo, pero ¿cómo se lo quiere evitar? Pues a veces con palabras fuertes, porque ya, o te quito esto, te hago, ya no haya ni cómo amenazarlo para que esta persona cambie. Bueno, eso es un poco lo que es los oráculos, ¿verdad? Y luego dice que tenemos las elegías. Esta es otra forma literaria. Está en la página 90. Dice que las elegías son lamentos. Introducen una acusación en forma de advertencia. Esa es la elegía, ¿verdad? Cuando se queja, Dios que se queja, esa es una elegía. Un oráculo es pues entonces una denuncia, anuncio de castigo, ¿verdad? Que el profeta va a decir que es Dios que va a decir, pero prácticamente nosotros sabemos que Dios no tiene necesidad ni de amenazar. Ya si de verdad Él quiere destruirlo todo, lo destruye, porque al final lo hizo. Pero Él no ha hecho las cosas para destruirlas. Entonces, ahí tienen a Isaías y a Jacob, a Amós en el libro, sí, y el folleto. Y luego tenemos también las doxologías. Las doxologías son como oraciones, alabanzas a Dios. Es un recurso muy frecuente en los libros. Bueno, yo creo que tanto los oráculos, las elegías y las doxologías son frecuentes en los profetas. Y también hechos simbólicos, donde ellos, pues, si es, por ejemplo, Jeremías, que está viendo, va a la casa del alfarero y ve construir una vasija y ve que no le sale bien la vasija y la destruye. Y luego esta imagen lo lleva a reflexionar sobre Dios. Lo mismo hace Dios con nosotros, ¿verdad? Nos trata de configurar.
Entonces, hechos simbólicos, también tenemos a Ezequiel, cuando trata de explicarle con hechos, sale desnudo él para que el pueblo mire cómo va a salir desnudo sin nada hacia el exilio si no cambia. Entonces, son hechos simbólicos. ¿Cómo estamos de hora? Porque miro que ya se me están saliendo. No sé, 2 minutitos. no sé, no sé, en tiempo estamos. Ya son las 11, son 2 minutitos, pero vamos a ver si avanzamos un poquito más y acordarnos. Solo Verónica está ahí. Y luego los aspectos teológicos, la principal es una mayor comprensión de Dios. Anunciaron y prepararon la venida del Mesías. Los profetas reflejan lo que debe ser la maduración de la fe en cada alma y en cada comunidad. Y precisaron lentamente el verdadero sentido de esa esperanza. El profeta está seguro de que habla en nombre de Dios. El profeta tiene un lugar y una tarea muy útil en la comunidad. El verdadero profeta no habla en nombre propio ni a título personal, y con frecuencia el peso de la misión recibida le causa dolorosa lucha interior y también exterior, porque muchas veces lo quieren matar. Sí, ahí es de aquí. El profeta defiende la ley. El profeta tenía una relación con el culto. Los profetas expusieron a Yahvé, que Yahvé es ante todo Salvador. Y el Nuevo Testamento tiene conciencia de dar cumplimiento de que todo lo que le pasa a Jesús y hace Jesús es cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento, anunciadas por los profetas. Y subrayan algunos rasgos particulares de la vida de Jesús que cumplen la Escritura. Y entonces aquí tenemos la diferencia de Cristo con los profetas. Cristo es más que un profeta, ¿verdad? Es la palabra misma de Dios hecha carne. La importancia de la encarnación. Jesús recibe la autoridad de su Padre, pero tiene también una autoridad suya, porque también Él es Dios. Pero en el Evangelio de Juan, Él solo sigue lo del Padre. Ningún profeta se había presentado como fuente de verdad, vida y camino, ¿verdad? Yo soy el camino. Otra cosa que es tan extraordinaria en Jesús es que Jesús dice, síganme a Él. Sí. En cambio, el profeta habla en relación a Dios. En cambio, Jesús es, hagan lo que yo hago. Digan lo que yo, o sea, Jesús se pone como Él, como ejemplo, ¿verdad? Y los aspectos espirituales es la lectura de sus escritos, nos redondea la visión de las angustias, de las esperanzas que latían en los corazones de cada época. Reflejaban los deseos que tenían los hombres en aquella situación. Y la palabra de los profetas trasciende su significado inmediato. El fenómeno profético continúa en la Iglesia Apostólica. En Hechos de los Apóstoles, nosotros tenemos a Felipe, por ejemplo, cuando es mandado con aquel que vaya, que no entendía, que iba leyendo a Isaías. ¿verdad? Y los profetas hicieron más cercano al Dios vivo, transmitiendo fielmente sus palabras. Y terminamos la sesión 10. Ya vamos adelante. Así es que muchísimas gracias, Vero. Sigue cuidando a tus nietecitos y feliz descanso de fin de junio, último jueves de junio y 1 de julio. Gracias, Betsy. A ti, Vero, muchas gracias. ¿Te cortaste el pelo? Sí. Te miras guapa. Mira, ahorita que ya se acabó el calor, me fui a cortar el pelo. Pero te miras bien. Abrazos entonces. Y feliz descanso. Igual para ti. Ay, mira qué lindo tu nieto. Viendo estudiar a la abuelita. Ajá, sí, cabal, ahí oyendo. Dios te bendiga, Betsy. Para ti, cuídate mucho.
Gracias. ¿Ya vio, Miriam?